Bueno, ante todo, os quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Jesús Lorenzo Aguilar, soy el director de la Asociación Española de Mediación y hoy vamos a hablar sobre el tema ya anunciado de que cuál es, a mi juicio, claro, el el medio adecuado de solución de controversias más acertado para cada uno de los casos que se nos puedan presentar en nuestra práctica profesional, tanto a los que somos o ejercemos la representación procesal como abogados, procuradores, graduados sociales, asesores, etcétera, etcétera, que tengan que tomar esa decisión, como también dar algunas indicaciones sobre el requisito de procedibilidad y la buena fe que es necesaria acreditar para que se admita la demanda o se produzca la admisión del procedimiento judicial posterior en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo. Como sabemos, en la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal se han determinado una serie de métodos adecuados de solución de controversias que son, digamos, un número en principio, un número clausus. A pesar de que sí es cierto que me imagino y ya se está abriendo un debate doctrinal sobre si es posible que se realicen métodos mixtos, la verdad es que en esta norma se recogen la negociación, la oferta vinculante confidencial, la conciliación privada, la mediación y la opinión del experto neutral e independiente. Obviamente no es objeto de esta webinar que entre a determinar cada uno de esos métodos. Me imagino y doy por entendido que todas las personas que están en esta webinar ya son conocedores, son expertos en la materia, pero atendiendo a ese criterio legislativo, creo que sería importante que dependiendo las distintas áreas conflictuales o objetos conflictuales, podamos dar unas pinceladas sobre qué procedimiento sería más oportuno. Desde luego, está claro que la negociación es el procedimiento básico. La negociación no es ni más ni menos, ya lo sabéis, mucha gente lo define no solo como un instrumento de resolver los conflictos, sino como un verdadero arte en el cual la persona más hábil, la persona que pueda tener mejores herramientas de comunicación o incluso de gestión de sus intereses, de sus necesidades, etcétera, pueda llegar a buen fin sus pretensiones. En la negociación no hace falta nada más que la voluntad de dos partes de resolver el conflicto mediante eso, la negociación, aunque sea redundante. Obviamente, el intento de negociación va, para poder acreditarse posteriormente y cumplir el requisito de procedibilidad, debe acreditarse. Entendemos que esa acreditación no va a ser tan fácil como aparentemente lo recoge la ley, porque si dos partes no se ponen de acuerdo para resolver su conflicto, no creo tampoco que se pongan de acuerdo para hacer un documento conjunto que digan que han intentado negociar y que no han llegado a un acuerdo. Normalmente, cuando se rompen las negociaciones, no se rompen con una desescalada del conflicto, sino todo lo contrario, con una mayor escalada del conflicto. Obviamente, sí es cierto que para cumplir el requisito de procedibilidad nos encontraremos con que haya muchas intenciones por parte de los operadores jurídicos o los operadores conflictuales para intentar acreditar un intento, valga la redundancia, de negociación. Pero yo ya he anunciado, además, el viernes pasado en el congreso que tuvimos, el sexto congreso de mediación de la Asociación Española de Mediación, se quedó muy claro que la ley 1/2025, la ley orgánica que regula, entre otras cosas, los métodos adecuados de solución de controversias, no se puede convertir en una ley del burofax. A nuestro juicio, enviar un burofax de una parte a otra parte proponiéndole una negociación con unos objetos o con unas propuestas concretas, no creemos
y me baso no solamente en la opinión mía, sino en la opinión de eminentes juristas como el catedrático de Derecho Civil, don Lorenzo Prats, que luego, creo que a lo largo del día o mañana, os enviaremos la grabación de su ponencia, dice claramente, así como otros expertos, letrados de la Administración de Justicia, etcétera, que sea un documento válido para acreditar ante el letrado de la Administración de Justicia ese intento de negociación. Pero también porque hay un hecho claro. A ver, cuando dos personas tienen un conflicto, lo que van a intentar es solucionarlo de la manera más rápida posible, de la manera más eficaz posible, de la manera más barata posible. Y en la norma se recoge que el intento de negociación, cuando una persona traslade un intento de negociación a la otra, ese intento de negociación se dará por cumplido cuando hayan transcurrido 30 días desde que la otra parte recibió esa notificación. Obviamente puede ocurrir que ese intento de negociación sea lento, sea más lento de lo que ocurrimos, porque vamos a pensar un caso. Si una persona le envía una comunicación a otra ofreciéndole una propuesta de acuerdo, no estoy hablando todavía de la oferta vinculante, ¿vale? Una propuesta de acuerdo a través de un mecanismo de notificación fehaciente, la parte receptora de esa propuesta va a tener 30 días para poder contestar o no contestar. Si no contesta, a los 30 días, en principio, se tendría por estimado que se ha realizado un intento de negociación. Pero, ¿qué pasaría si la persona que lo ha recibido el día 29 contesta con otra contrapropuesta? Absolutamente, por ejemplo, descabellada. Es decir, una persona, una acreedora de un crédito financiero, por ejemplo, una entidad, le envía una propuesta de negociación a la otra parte, al deudor, digamos, pidiéndole un saldo deudor de 20.000 euros, y el que ha recibido esa propuesta contesta de que le ofrece 1.000 euros y espera el día 29 para hacerlo, eso supondría que al menos los 30 días, que en esos 30 días no se podría cerrar ese procedimiento negociador para acreditar ante el juzgado el envío. Pero si esa propuesta descabellada es contestada por el instante del procedimiento de negociación enviando otra contrapropuesta, ¿qué pasaría si el que la ha recibido de nuevo, el deudor, vuelve a esperar hasta el día 29 para hacer otra contrapropuesta menos descabellada? Ya estaríamos hablando de 60 días. Y por eso, en este procedimiento negociador, a menos que se haga con buena fe, bien sean por los letrados, bien sean por las partes asistidas por su letrado, entendemos que va a producir bastante confusión si no se realiza de buena fe, puesto que se alargarán los plazos. Pero además, en esta propuesta de negociación, en el caso de que no sea contestada y dentro de los 30 días siguientes se dé por cumplido el requisito de procedibilidad y se presenta la demanda, ¿qué pasaría si una vez que se ha presentado por la demanda, el letrado de la Administración de Justicia dijese que no se ha demostrado esa buena fe? Aquí en la ley, si se ve detenidamente la Ley de Eficiencia Procesal, la buena fe procesal no se va a presumir. La buena fe procesal debe acreditarse. Y a lo mejor el letrado de la Administración de Justicia, y así se han manifestado varios profesionales de esta rama recientemente, no se admite la demanda. Podría no admitirse. Eso haría que el letrado de la Administración de Justicia o la letrada de la Administración de Justicia prepusiese al Tribunal de Instancia su no admisión. ¿Para qué? Para que subsane ese intento de negociación previo por la utilización de los más, y ese tiempo que ha transcurrido sería perdido, porque no habría una seguridad jurídica efectiva de que ese método es suficiente para superar
el requisito de procedibilidad y la admisión de la demanda. Pero también podría ocurrir que haya algunos letrados que admitan, a pesar de las prevenciones que yo realizo y que realizan otros profesionales, y admitiesen la demanda. Se admitiese a trámite y después de los procedimientos oportunos se trasladase esa demanda al demandado o demandada. Pero como ha recibido únicamente una comunicación, bien por burofax certificado a su domicilio o bien por email certificado a su correo electrónico, que también lo permitiría la norma, ¿qué pasaría si alegase, cuando reciba la demanda, un defecto legal en el modo de proponer la demanda porque dijese que no se ha recibido una propuesta incluida o que tenga todos los términos necesarios para ser considerada como de buena fe? ¿Qué pasaría con eso? Que se opusiese a la demanda y que después el tribunal admitiese esa excepción porque no se ha acreditado la utilización de ese procedimiento de buena fe. Ahí habría una consecuencia mayor, porque si se inadmite la demanda, por no haberse ajustado a los criterios de buena fe que exige la ley, habría una imposición de costas. Por lo tanto, a nuestro juicio, en una reflexión serena, en consultas realizadas, como digo, con importantes juristas, no creemos que sea la medida o el método adecuado de solución de controversias, excepto para aquellos casos en que los letrados o las partes lo quieran realizar de una manera sincera y adecuada a los principios. Porque tampoco, como digo, no se adecua a mecanismos de seguridad jurídica. Una vez descartado este método, a mi juicio, excepto para las minorías de los conflictos que puedan ser resueltos por él, nos quedaría la mediación, nos quedaría la conciliación privada, nos quedaría la conciliación judicial también a través de la ley de jurisdicción voluntaria y nos quedaría la figura del experto neutral, que no está regulada actualmente porque, como sabéis, en la norma se recoge que en el plazo de un año el Ministerio de Justicia deberá presentar al Gobierno una propuesta del Estatuto del Tercero Neutral, que ahora mismo está en consultas, y nos quedaría también la oferta vinculante confidencial de la que tanto se está hablando. Y voy a continuar con esta segunda. La oferta vinculante confidencial debemos tener en cuenta que es una transcripción de un instrumento jurisprudencial del derecho anglosajón que allí se llama el Calder Van Lith. El Calder Van Lith o la oferta vinculante confidencial es la remisión de una notificación fehaciente de una parte a la otra parte en la cual se le propone una resolución motivada y objetivada y cuantificada para la resolución de ese conflicto. Si la parte que recibe esa oferta vinculante confidencial la acepta, es de obligatorio cumplimiento. Pero si la parte que recibe la oferta vinculante confidencial no la acepta, podrán ocurrir varias cuestiones. La primera de ellas, que quien ha realizado la oferta vinculante pueda ir a los tribunales o que sea quien ha recibido la oferta vinculante sea ella quien vaya a los tribunales. Obviamente, la oferta vinculante confidencial no se podrá adjuntar o no se debería adjuntar a la demanda, solamente cuando se vaya a tratar el incidente de la tasación de costas posterior a la sentencia. Pero en esa oferta vinculante confidencial, ¿cómo acreditamos? Si no la podemos presentar en el juzgado, no la podemos adjuntar a la demanda, ¿cómo acreditamos que esa oferta vinculante confidencial se ha ajustado a los principios de buena fe? Actualmente hay profesionales y operadores jurídicos que están proponiendo que quizás sería un buen método
sin aportar el documento que recoge la oferta vinculante confidencial, aportar el documento que justifique el envío y el documento que justifique la recepción por la parte que lo va a recibir o que ha recibido. Y presentar esos resguardos. Es decir, en la demanda yo, como letrado, manifiesto que se ha intentado una oferta vinculante confidencial, la cual no manifiesto, y lo acredito con un resguardo de que he enviado algo y con un resguardo de que la otra parte ha recibido algo. Porque si es confidencial, no se puede presentar en autos. Habrá que entender, habrá que valorar y habrá que conocer en el futuro cuál va a ser el criterio que los letrados de la Administración de Justicia apliquen para hacer ese acto de fe de que se ha intentado una negociación de buena fe. Por favor, Carolina, silencia. Y si el letrado de la Administración de Justicia, cuando se presenta la demanda, o la letrada de la Administración de Justicia, conoce que se ha presentado un documento que justifica lo que se ha enviado y lo que se ha recibido, pero si no está convencido de no realiza ese acto de fe y nos pide que determinemos o que subsanemos en esa demanda explicando los motivos por los que no se ha aceptado, a mi juicio, esa oferta vinculante confidencial, a menos que se realice con criterios de buena fe absolutamente escrupulosos, será un obstáculo para la admisión de la demanda. Pero volveríamos al mismo caso que si la demanda se admite y posteriormente llega el demandado, recibe su demanda y alega en el tribunal que recibió una propuesta única, una oferta vinculante confidencial, y a su juicio solamente intentaba superar el requisito de procedibilidad. Ya tendríamos, a mi juicio y a juicio de otros juristas, que ni la oferta de negociación pura y simple tiene seguridad jurídica, ni la oferta vinculante confidencial tampoco tendría esa seguridad jurídica de la admisión posterior a la demanda si no hay acuerdo. Y a nuestro juicio se debería otorgar a todos esos intentos negociadores una verdadera seguridad jurídica, que en este caso, pues yo entiendo que podría ser por la figura de conciliación privada o judicial, o la mediación como instituto jurídico, y es la opinión del experto neutral que luego veremos. Desde luego, en conciliación está claro, si una persona que tiene un conflicto con otra se dirige a un conciliador privado o a una institución de conciliación y le encomienda la gestión de su procedimiento de mediación, esa seguridad jurídica está fortalecida por varios aspectos. El primero, por la neutralidad que protege a la institución conciliadora o al conciliador, su imparcialidad, desde luego, y también en esa gestión de la primera comunicación, de la invitación que se dice en conciliación, se protegería todo el procedimiento. Y si la parte que ha sido invitada a la conciliación no aceptase, la emisión del certificado por parte del conciliador o conciliadora sería un documento que tendría la suficiente validez y seguridad jurídica porque sería realizada por un tercero neutral. Eso entiendo que produciría unos efectos positivos porque realmente se podría constatar de una manera clara ese intento de negociación. Obviamente, los conciliadores privados todavía no están regulados. Hay una breve mención en la ley donde se dice que podrán ser conciliadores privados, abogados, procuradores, graduados sociales y también los mediadores inscritos en el Ministerio de Justicia. Aquí debo recordar que los criterios para ser mediador
a partir del 3 de abril están en tener una titulación universitaria o formación profesional superior, tener una titulación teórico-práctica de mediación, pero ojo, no sirve para acreditarse como mediación, como mediador o mediadora, una persona que haya hecho un curso íntegramente y solamente en formato online. La ley, tal y como ya ha acogido el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que está enviando correos muy claros a las partes, o perdón, a los mediadores que se están intentando inscribir en el registro de mediadores, y está diciendo que para acreditar y poder inscribirse en ese registro de mediadores y de mediadoras, hay que acreditar al menos 35 horas de formación práctica que preferentemente consistan en la participación en mediaciones asistidas. Que consistan, repito, en la participación en mediaciones asistidas. ¿Eso qué supone? Que si una persona se matricula de un curso online y está viendo como una webinar o está viendo vídeos o incluso está viendo vídeos de mediaciones que se han realizado, eso no quiere decir que él o ella, la alumna o el alumno, esté participando en esas mediaciones asistidas. Es un mero observador. Lo que quiere decir la ley, el Real Decreto 980-2013, es que debe participar como mediador en prácticas asistido por mediadores profesionales en aquellos procedimientos que el centro de formación diseñe para que el mediador o mediadora futuro, es decir, el alumno actual, sienta que es ser mediador o mediadora. Para poder ejercer como mediador o mediadora hay que tener en cuenta los principios que lo iluminan, sí, pero hay una práctica, hay una chispa mental que te permite entender qué es el conflicto desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano. Yo siempre digo a los alumnos de la Escuela de Formación de ASEMED, en la que participo, que creo, a mi juicio, es mucho más complicado gestionar un procedimiento de mediación que hacer una vista en un estrado cuando una persona, con todos mis respetos, yo también soy letrado, y es mucho más difícil porque el procedimiento, la gestión, la forma de comunicarse de las partes va tan rápido, se conduce tan rápido, que el mediador o la mediadora le cuesta muchas veces darse cuenta de lo que está ocurriendo y sobre todo crear el canal de comunicación oportuno para que las partes puedan llegar a un acuerdo que les interese a ambos. No olvidemos que un mediador es ni más ni menos un constructor de puentes para que las partes transcurran por él hasta la otra parte del conflicto y lleguen a un acuerdo. Dicho esto, también el último requisito para ser mediador es estar inscrito en el registro de mediadores y mediadoras del Ministerio de Justicia y también deberá aportar el seguro de responsabilidad. Pues bien, quien cumpla esos requisitos y esté inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia será también conciliador privado. Que, por lo que eso supone que si en principio los conciliadores privados están circunscritos a ser abogado, ser procurador, ser graduado social, también podrá ser un ingeniero que sea mediador, un psicólogo que sea mediador, un trabajador social o trabajadora social que sea mediador, un profesor que sea mediador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero desde luego la conciliación privada es también una herramienta muy interesante y que otorga seguridad jurídica a las partes. Pero obviamente yo creo que después de valorar las figuras que recoge la ley, la que más, a mi juicio, puede facilitar la gestión de estos acuerdos es la mediación por algo muy sencillo. Actualmente la mediación tiene ya un protocolo,
tiene un trabajo desarrollado desde hace muchísimos años. Y como dice la ley de mediación, el instituto jurídico del procedimiento de mediación es un procedimiento, un proceso reglado pero flexible. Por ejemplo, en la Asociación Española de Mediación, en nuestro protocolo, cuando se recibe por el centro de mediación de ASEMED a través de su página web o a través de correo electrónico o a través de forma presencial una solicitud de mediación, inmediatamente se van a hacer los trámites administrativos de notificación a la parte solicitante, se verifican los datos de contacto, etcétera, etcétera, tanto del solicitante como del solicitado y su identidad, se informa de los requisitos, de las tasas, de los honorarios que se van a cobrar en el caso de que exista o se acepte la mediación por el solicitado, y se les va a otorgar al solicitado un plazo de 7 días, solamente de 7 días, para que conteste si acepta o no acepta la mediación. Si acepta la mediación, estupendo, miel sobre hojuelas, porque el día 7, si antes del día 7 ha aceptado, el centro de mediación designará inmediatamente a un mediador o una mediadora por turno y por especialidad en el partido judicial donde residan las partes, o bien de forma online si residen en poblaciones muy distantes o diferentes, y ese o esa mediador o mediadora se pondrá a gestionar inmediatamente el conflicto, citándoles a la sesión inicial para explicarles todos los pormenores del procedimiento. Y en esa sesión inicial no es obstáculo ya con la reforma que se pueda realizar a continuación, si las partes están de acuerdo a continuar con el procedimiento, que se realice la primera sesión de negociación entre ellos, asistido por el profesional o la profesional mediadora. Y dependiendo de la complejidad que tenga el conflicto, se pueden llegar a acuerdos rápidos y breves o se pueden mantener en el tiempo. Pero nunca, o de forma muy rara, nosotros, por ejemplo, tenemos valorado en los cientos o miles de procedimientos que llevamos gestionando estos años, que es muy difícil que, que la gestión de reclamaciones de cantidad, que en asuntos familiares de no de gran conflictividad, en 2 o máximo 3 sesiones, las partes hayan llegado a un acuerdo. Puede ser que no lleguen al acuerdo, bien, pero eso se habrá justificado posteriormente con el informe del mediador, que dirá que obviamente lo han intentado de buena fe, pero que eso no ha permitido, pero que las partes no han conseguido llegar a un acuerdo. Y ese informe del equipo mediador sí será una prueba de esa buena fe que la ley requiere para adjuntarla a la demanda judicial y superar el requisito de procedibilidad. Pero desde luego, si estadísticamente hacemos una valoración de qué ocurre en la premediación hasta la gestión de las sesiones de mediación, el dato principal está que cuando 2 personas están enfrentadas, cuando 2 personas tienen un conflicto y hay o se ha roto la comunicación, si consigue o conseguimos los mediadores y mediadoras que esas partes enfrentadas se sienten en una mesa conjuntamente y se rompa ese primer hielo que es no quiero hablar con esta persona, pero al final me siento en una mesa con ella, entre el 70 y el 75% de las veces se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo, como digo, probablemente tarde menos de un mes en solucionarse, con el ahorro emocional, económico, etcétera, que la mediación supone, las ventajas que tiene frente al procedimiento judicial, que como ya se ha manifestado en muchas ocasiones, es una declaración de guerra. Obviamente, como decía
Lorenzo Prat el pasado viernes, no podemos pensar en que cuando hay un conflicto primero vayamos a interponer la demanda y veremos si luego es posible llegar a un acuerdo. Una demanda, como digo, es una declaración de guerra que se va a ventilar de una manera confrontada ante los tribunales de justicia y el conflicto no va a desescalar. El conflicto probablemente escale porque la sentencia que se dicte va a ser beneficiosa para una parte y, por supuesto, perjudicial para la otra. Si de todas las maneras las partes consiguen llegar a ese acuerdo, habrán evitado un dolor innecesario y también habrán evitado unos costos que quizás les va a mejorar su vida. Obviamente, lo que me he referido a mediación, lo hago extensivo a la conciliación privada. En cuanto a la conciliación judicial, la ley de jurisdicción voluntaria lo tiene claro. Es un procedimiento absolutamente idóneo para que aquellas personas que estén asistidas por letrados y que sus letrados consideren que yendo a una conciliación judicial va a cumplir el requisito de procedibilidad, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el grave problema que va a tener la conciliación judicial? Van a ser los tiempos procesales. Actualmente, debido al colapso de la justicia, que no creo que se enmiende en muchos años, cuando se intente o se realiza la solicitud de conciliación judicial, de conciliación de acuerdo con la jurisdicción voluntaria, pueden pasar meses, desde luego semanas, para que las partes puedan dirimir su conflicto dentro de ese procedimiento de conciliación. También es cierto que cuando se intenta una conciliación, y yo creo que aquí estamos muchos profesionales del derecho que conocemos ese ámbito, quizás en muchas ocasiones el modo, el tiempo, la forma, el escenario que va a tener las partes para poder llegar a un acuerdo no sea el más idóneo. Por eso, de nuevo, entiendo que la mediación sí da el ámbito de tranquilidad, de sosiego adecuado para que las partes se puedan intentar llegar a un acuerdo. En todo tipo de derecho de familia, desde luego, en estas reclamaciones económicas, pero quiero hacer hincapié, o por lo menos resaltar, cuáles son las posibilidades en aquellos que son procedimientos masa. Por ejemplo, en las reclamaciones financieras. El otro día también se hizo referencia a ello en el simposio. ¿Qué pasa cuando una entidad financiera, un fondo, vaya a intentar cumplir con el requisito de procedibilidad enviando, por ejemplo, 30.000 notificaciones por un burofax o un email certificado? Porque a lo mejor la entidad lo que va a intentar legítimamente es ahorrar costes procesales y ahorrar costes preprocesales. Pero si se envía un email certificado a través de una empresa certificadora o notificadora, cuando lo reciba el solicitado de esa forma, lo va a abrir el archivo, la notificación, o como ya está advertido de que tiene una deuda, no lo va a abrir. Y luego esa certificadora va a emitir una certificación de que se ha enviado, pero no se ha recibido. Y si la llegada al solicitado o al notificado es fallida o no aparece en el documento de tiempo, es decir, en la certificación, no aparece que lo haya abierto o que os ponga la palabra fallido o caducado y luego presenten ese certificado en el monitorio o en el juicio verbal o en el juicio ordinario, en la reclamación de la deuda, ¿qué pasaría? Volvemos al inicio, a que haya una duda clara de que existe un cumplimiento del requisito de procedibilidad. ¿Y qué pasa si se inadmite en la demanda?
que habría que subsanarlo e ir a un método más efectivo. Ahora, por ejemplo, estamos conociendo cómo se están enviando ya notificaciones a través de SMS certificado. Es decir, una entidad financiera tiene un teléfono de la persona deudora y le envía a través de una empresa de notificaciones un SMS certificado a su móvil para que lo abra. Pero la mayoría de los casos, cuando hay personas que tienen reclamaciones pendientes, muchas veces van a poder acreditar en el procedimiento judicial que no son los titulares de ese teléfono móvil. Porque generalmente en los contratos de crédito el móvil, teléfono móvil, no se incluye en el contrato. Y tampoco se hace como domicilio de recepción válido ese email, que puede ser también que muchas de esas personas lo hayan dado de baja o que el teléfono que apareciera en su momento también lo hayan dado de baja, porque antes han recibido muchas llamadas de empresas que se dediquen al recobro. Y al final no le quede más remedio que las entidades financieras que enviar burofax postales. Pero esos burofax postales a lo mejor tampoco van a ser posibles acreditar el requisito de procedibilidad, porque se tratará de empresas conocidas como acreedores profesionales que van a tener una posición dominante sobre la figura del deudor que no puede atender sus deudas. Es decir, que si una entidad financiera utiliza sus propios medios, su propia contratación con una certificadora o con una gestora que no sea de conflictos y envía esas notificaciones, va a ser en este caso interesado y parte de esa notificación, con lo cual no va a contar con la consagración de esa imparcialidad y de esa neutralidad necesaria para gestionar y dar esos pasos previos. Nosotros por eso apelamos, ya que son cientos de miles los procedimientos judiciales que hay, que interponen al año las entidades financieras, y también lo hacemos extensivo a aquellos deudores que están ejerciendo las reclamaciones por cláusulas suelo, por gastos de constitución de hipoteca, cláusulas abusivas, etcétera, que también intenten acreditar la buena fe de su negociación a través de estos procedimientos de mediación. Porque si estas certificadoras, quien va a enviar la notificación es una entidad de mediación, es una entidad de conciliación neutral, que va a gestionar esas comunicaciones protegiendo los derechos fundamentales tanto del solicitante como del solicitado, que le va a otorgar igualdad de armas, que le va a otorgar igualdad en la comunicación, que le va a otorgar incluso la posibilidad de hacer contrapropuestas de una forma protectora de sus derechos y del propio solicitante, podrá acreditarse por esas entidades financieras que el deudor, si no ha actuado con buena fe o no ha aceptado esa negociación que le propone o esa mediación o esa negociación a través de mediación que le propone la entidad crediticia, desde luego en la demanda judicial sí va a poder acreditar que ha actuado con todos los principios de buena fe que la ley recoge. Y desde luego tendrá seguro que si el solicitado que ha recibido una comunicación con una propuesta de mediación que no ha aceptado de forma injustificada, y si no la acepta de forma justificada, tendrá que decir también las razones por las que no la acepta. Pero desde luego esa certificación protegerá al demandante futuro y superará el requisito de procedimiento. Por último, querría hacer unas breves reflexiones sobre la obligatoriedad que al final los letrados, que van los abogados, que tienen la obligación, cuando les llegue un cliente a su despacho,
para encomendarle la gestión de sus derechos, como sabemos, las normas deontológicas nos obligan ya, pero más adelante, cuando entre en vigor la ley con mayor fuerza, a que debemos informar a nuestras partes, a nuestros clientes, que la mediación es un medio absolutamente idóneo y principal para resolver los conflictos. El otro día Lorenzo Prat iba mucho más allá, porque incluso hablaba de la responsabilidad, incluso deontológica, que se podría tener por parte de los ejercentes en aquellos casos en que rechazasen asistir a un procedimiento de mediación o de conciliación, es decir, a un procedimiento que acredite la buena fe de una manera injustificada. Luego, como os digo, os vamos a enviar esa grabación para que veáis hasta dónde podría llegar esa responsabilidad. Porque la obligación de los letrados, de los abogados, ya no solamente está en aconsejar bien, sino además aconsejar lo más conveniente a las partes. Y desde luego, a mi juicio, obviamente leemos muchas notificaciones, muchas reflexiones en las redes sociales de personas que legítimamente están en contra de la mediación, en el sentido de que dicen que supone una pérdida de tiempo, que puede alargar tiempo o que supone también la creación de tasas y de gastos innecesarios. Pero, miren, las tasas que se van a cobrar son ínfimas. Los honorarios que va a cobrar un mediador o una mediadora por sesión y parte pueden ser unas decenas de euros o para conflictos muy grandes, muy cuantiosos, unas centenas de euros. Eso en un procedimiento judicial es, y discúlpenme la frase, es el chocolate del loro. Ahora sabemos que las cuantías de los procedimientos son muy altas, pero eso no quiere decir que los abogados no tengan que cobrar su minuta íntegra cuando en vez de resolver el conflicto que tiene su cliente por un procedimiento judicial, lo resuelve por un procedimiento de mediación o conciliación, cuando él ha actuado activamente de parte en defensa de los intereses de su cliente. Yo lo he dicho en múltiples entrevistas, la actividad de un abogado no tiene por qué ser en un procedimiento de mediación más barata que la actividad en un procedimiento judicial. El modelo de negocio tiene que cambiar, eso es cierto, ya lo están diciendo muchos ilustres juristas. El modelo de negocio de los abogados atendiendo únicamente a los honorarios por el procedimiento judicial tiene que cambiar. Si miramos al mundo anglosajón sobre todo, nos daremos cuenta que las minutas más importantes muchas veces en ese mundo no se cobran en los procedimientos judiciales, sino en los procedimientos donde se ha logrado un buen acuerdo. Porque muchas veces también, decía el refrán, que mejor son muchos pocos a pocos muchos. Ayer, por ejemplo, me llamaba un abogado, un letrado, y me decía que en su despacho entraban 100 y pico procedimientos anuales y que pocos acababan en ese año. Eso supone que su minuta, que normalmente está fraccionada por las distintas fases del procedimiento civil, no va a ser cobrada en su totalidad hasta que acabe el procedimiento. Pero raramente un procedimiento de mediación va a durar más de 1, 2 o 3 meses, por complejo que sea. Y en ese poco tiempo, un letrado que asesore bien a sus clientes, que negocie o que sepa negociar en nombre de su cliente, que le asista en el procedimiento de mediación, sí puede cobrar su minuta íntegramente. Por eso creo que es importantísimo que los abogados apoyen y estén dentro del procedimiento de mediación, porque sin abogados
sin la participación activa de los abogados, sin la anuencia de los abogados, no va a haber una mediación efectiva en España. No la va a haber. Y también porque es importantísimo que los abogados y procuradores, que ya tienen una carga, que ya tienen una formación magnífica de conocimiento del conflicto, se conviertan también en mediadores. Que cambiemos la toga por el chaleco azul mediador, cuando ello corresponda. Y podamos gestionar también en ese rol mediador la profesión de gestor de conflictos desde los principios de la neutralidad, de la imparcialidad y desde la vocación del servicio público que todo buen neutral debe realizar. Eso es importantísimo. Pero desde luego debemos tener en cuenta que es imprescindible que los profesionales de la mediación estemos bien formados, que conozcamos bien el conflicto, que evitemos hacer formaciones precipitadas, que evitemos hacer formaciones deficientes. No se puede llegar a la mediación pagando para hacer un curso de mediación en un fin de semana 80, 90 euros o pagar 1.500 euros y que se haga también en un fin de semana. No puede ser. La mediación necesita una solera. El profesional de la mediación necesita asentar su conocimiento. Por eso también es importante tener el apoyo que nosotros desde ASEMET humildemente estamos prestando con la creación, por ejemplo, de nuestra herramienta Medata, la base de datos de mediación que además da formación continua de forma semanal, donde además que cualquier persona que se suscribe a Medata tiene 2 teléfonos de asistencia, uno en mediación y otro de asistencia jurídica en mediación. Y además se puede integrar y utilizar los logos de ASEMET para dar seguridad jurídica a sus posibles clientes. También hemos creado la herramienta Primedia o procedimiento de gestión de procedimiento de mediación, que es una herramienta informática reglada, estructurada, con certificación segura y donde las actas están prerealizadas, predesarrolladas, preescritas, con todos los contenidos necesarios para que el mediador o la mediadora se centre realmente en la comunicación de las partes, ya sea verbal o sea no verbal, y ayudarles realmente a que puedan generar la creatividad necesaria para llegar a un acuerdo. Y también por eso hemos intentado que todo eso se haga a un precio mínimo, para que los compañeros y compañeras mediadoras, hasta que puedan desarrollar de una manera digna su profesión, recibiendo una retribución digna por ella, no como es hasta ahora, que prácticamente es todo voluntariado, se puedan pagar todos los instrumentos, todos los aspectos necesarios para su desarrollo profesional conveniente y seguro. Por eso, de verdad, queremos animaros a todos los profesionales de la gestión del conflicto para que se conviertan también en mediadores y mediadoras. Para que de una vez por todas, no solamente la mediación entre en la sociedad, sino que la sociedad entre en la mediación. Nosotros estamos actualmente generando programas nuevos en ámbitos complejos, por ejemplo, en los centros penitenciarios, donde llevamos casi 14 años gestionando procedimientos de mediación en las cárceles españolas entre internos. Ahora, por ejemplo, hemos creado otros programas de justicia restaurativa para formar a los propios internos como facilitadores de paz. Concretamente, en el módulo 8 del Centro Penitenciario Madrid 2, hemos creado el módulo escuela Juan Sebastián Elcano, donde estamos formando a 20 internos, la primera vez que se realiza en España, en un módulo pionero para que ellos sean facilitadores, para que puedan resolver conflictos de convivencia entre internos, en su ámbito, no como nosotros ahora que llegamos y nos vamos, porque salimos, y ellos se quedan allí. Pero cuando se quedan allí sigue habiendo conflictos y nadie mejor que un interno, que un preso, para ayudar a otros presos. Desgraciadamente, esa labor la estamos haciendo gratuitamente. No solo gratuitamente, sino que nos cuesta el dinero de pagar la gasolina.
debemos tener en cuenta que ese sistema también debe de cambiar, porque debemos recordar que en la Ley de Eficiencia Procesal se ha incluido también una disposición adicional novena en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá la justicia restaurativa en los tribunales, principalmente la mediación penal, como ya se ha hecho en algunas comunidades autónomas. Por eso, la verdad es que necesitamos de de esos profesionales que estamos muy bien formados. Prácticamente, en lo que a mí respecta, casi ha acabado. Yo estoy a su disposición o a vuestra disposición, como queráis, para contestar las preguntas que podáis realizar y que yo buenamente pueda contestar. Ya son las 11:11, no queremos consumir tampoco mucho tiempo y como se va a grabar se enviará a todo el mundo y se está grabando, por cierto, y también pues nos quedaría un buen sabor de boca que vosotros podáis participar. Pues muchas gracias. Elena, por favor. Sí, gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecerte la exposición porque me ha parecido muy clara y muy agradecida. Y únicamente, que no sé, tal vez he entrado yo un poco tarde, pero he echado en falta el mencionar el derecho colaborativo, porque yo sí soy abogada colaborativa de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y no me ha parecido escucharlo. No sé si es así o si hay algo que tenga por No he hecho referencia al derecho colaborativo porque, siéndote muy sincero, no soy un especialista en derecho colaborativo. Me parece más una actividad propia de entre abogados, a mi juicio, y en este momento no quería yo hablar como abogado, que también soy, sino como mediador y como director de la Asociación Española de Mediación. Pero si tú quieres hacer alguna reflexión sobre el derecho colaborativo, porque veo que lo dominas, por mí y por todos creo que estaremos encantados. Muchas gracias. Pues muy brevemente, para no ocupar mucho tiempo, yo sí quería animar a los compañeros y compañeras abogados a informarse un poquito sobre el derecho colaborativo, porque en mi experiencia particular veo que podemos utilizar las habilidades y herramientas de la mediación, porque yo también soy mediadora, y que se genera, o sea, es como un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, que cada abogado está con su cliente y a la vez nos interesa también cuidar al otro cliente, es decir, hay como un trabajo en equipo súper interesante y luego se basa mucho en la negociación por intereses. Pero yo animo a los compañeros y compañeras a informarse. A nivel de España también hay varias asociaciones que están impulsando y en el País Vasco, desde donde hablo yo, hay un proyecto piloto del Gobierno vasco para impulsar los MASC y en este momento son la mediación y el derecho colaborativo. Así que ahí lo dejo para quien quiera más información. Por ejemplo, la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi tiene su página web y tienen ahí mucha información. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu exposición. Desde luego, el derecho colaborativo y cualquier método que se recogió en la ley, como sabes, del cual yo tuve el honor de ser asesor técnico en la Comisión de Justicia. En la primera borrador de la anterior legislatura no se incluyó el derecho colaborativo y posteriormente sí. Yo lo he visto desde el principio, me parece que es un método magnífico, un método idóneo para que también los abogados y abogadas puedan resolver el conflicto basándose en el principio de la buena fe, porque el derecho colaborativo parte desde la buena fe, eso está clarísimo. Muchas gracias. Agustín Pons, por favor. Buenos días, Jesús. En primer lugar, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Yo quería trasladar una pregunta un poco más técnica acerca del procedimiento de mediación como tal. La pregunta es, basándonos en un ejemplo de un conflicto derivado de una reclamación de cantidad y por lo tanto un conflicto que podríamos decir que bueno, a primera vista podría tener menos enjundia que otros conflictos. Quería saber si usted considera que se puede llevar a cabo un proceso de mediación sin que realmente las partes se lleguen a reunir en ningún momento. Me refiero a una posibilidad en la que el deudor, por ejemplo, desee pues llegar a un acuerdo rápido con el acreedor para pagarlo y entonces si los mediadores, después de alguna comunicación entre las partes, podríamos llegar a firmar un acta o no. Y ahí traslado la pregunta. Gracias. Pues Agustín, me parece de verdad, no es por decírtelo, me parece una pregunta interesantísima.
interesantísima. Mirad, desde el punto de vista técnico, la mediación como concepto, como instituto jurídico, puede ser mediación directa cuando las partes se reúnen o mediación indirecta. Desgraciadamente, muchas veces la mediación indirecta se deja al margen y, de hecho, por ejemplo, tiene consecuencias importantes, ¿no? La ley, la mediación está prohibida en circunstancias de violencia de género porque se entendió en la ley que la mediación es sinónimo de mediación directa. Pero hay mucha mediación indirecta. Nosotros, por ejemplo, los centros penitenciarios, hay veces que internos tienen problemas, no se quieren reunir y nosotros gestionamos ese conflicto, ¿vale? En mediación indirecta. No hay ningún obstáculo para que las propuestas se puedan realizar y se puedan trasladar. De hecho, el Real Decreto 980-2013, cuando crea los sistemas de mediación electrónicos para procedimientos de cuantía inferior a 600 euros que no se ha utilizado, precisamente lo que pretende es eso. O sea, una propuesta que se traslada a través de una plataforma electrónica y el mediador la traslada a la otra parte, con todas las garantías procesales del procedimiento de mediación. Por supuesto que sí. Obviamente, también en la ley se recoge que es un método útil y hábil la utilización de mecanismos electrónicos. Nosotros cada día hacemos más mediaciones online. Sí es cierto que hay que tener mucho cuidado en que sea una plataforma segura, que tenga doble encriptación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una mediación vecinal y hay un conflicto vecinal y lo estamos haciendo online, pues a lo mejor no, el contenido de lo que las partes hablen, pues no va a tener grandes consecuencias perjudiciales, pero desde luego es su conversación y tienen derecho a que esté absolutamente protegida. Pero imaginemos que estamos hablando de una mediación de patentes, marcas, de modelos de utilidad o de un desarrollo de negocio. Y si hay una filtración, eso puede producir un espionaje industrial, económico, etcétera, y las consecuencias y la responsabilidad civil en las que incurriría el mediador o la institución de mediación serían enormes. Pero desde luego, Agustín, es increíble que hayas afinado tanto porque no sabía que me ibas a hacer esa pregunta y me ha gustado mucho que la hagas. Sí. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Jesús. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Antonio Gutiérrez. Buenos días, Jesús. Buenos días, Antonio. El viernes no me quedó una cosa muy clara en el simposio, y es en un proceso de mediación, ¿cuántos mediadores pueden participar? ¿Uno? ¿Más de uno? Y en el caso de que pueda participar más de uno, al final, ¿quién firma las actas, los certificados y demás? A ver, gracias, Antonio. Mira, la comediación es una herramienta utilísima, ¿vale? Ahí, dependiendo de la complejidad del procedimiento de mediación, se podrá utilizar más o menos mediadores. Hombre, nosotros en ASEMED somos partidarios de que cuando hay expedientes, o sea, cuando hay procesos complejos, sea más de un mediador. Por ejemplo, nos podemos encontrar con una mediación familiar muy compleja, donde tú que eres mediador sanitario, pues puedes gestionar el conflicto, pero necesitas un mediador especialista en derecho de familia. Ya estáis comediando dos, ¿vale? Si estamos hablando de una mediación de paz o una mediación en un conflicto económico muy complejo donde hay multipartes, a lo mejor hay que tener no dos mediadores, son tres, porque a lo mejor te estás encontrando en un conflicto donde hay un inversor, un promotor, una constructora, una subcontrata, etcétera. Y además que vienen asesorados cada uno con sus distintos asesores, que a lo mejor nos encontramos que en la mesa de mediación hay 8 o 10 personas, con lo cual muchas veces puede haber un mediador principal, puede haber un secretario de la comisión de mediación que va tomando nota y otra persona que participa para aquello que se le escape. Ya dije antes que la mediación va muy rápida y cuando las partes están en conflicto y están diciendo cada uno lo que les interesa o lo que quieren manifestar, muchas veces se pierden los matices. Si hay comediación, mejor. Pero siempre las actas las firman todos los mediadores y todos los representantes de las partes. Y si comparecen sus letrados, también, porque no se nos olvide que todo el mundo que está en una mesa de mediación tiene obligación de confidencialidad.
y para esa confidencialidad hay que firmar la cláusula, y la cláusula es consecuencia de un acta. Y una última pregunta. Una vez finalizado el proceso, ¿quién factura? Pues eso siempre, si es una institución de mediación, si no el mediador principal, si es un profesional liberal, o sea, un profesional liberal es como cuando un abogado factura una demanda y tiene 2 abogados colaboradores que han intervenido en el procedimiento. Al final, una razón social y un CIF. Eso está claro que tiene que facturar. Muchas gracias, Jesús. ¿Algo más? ¿No hay nadie más que quiera hacer? Pues no hay nada, ¿no? Un segundo. A través de ASEMEC ofrecéis la formación práctica de las 35 horas que pide el Ministerio de Justicia. Sí, en nuestra escuela de formación no incluimos a nadie en nuestro registro de mediadores para encomendarle trabajo si no tiene una formación práctica que suponga la participación en mediaciones asistidas. Todos los alumnos y ahora mediadores que vayan a encomendárseles trabajo como mediadores o mediadoras a partir del 3 de abril deben tener una formación práctica. Lo hayan hecho en ASEMED o lo hayan hecho en otro lado. En nuestro registro de mediadores se inscribe a las personas, a todo el mundo, como que tenga formación en mediación, pero en la bolsa de trabajo y en el turno de oficio deben tener todos cumplir escrupulosamente lo que dice el Real Decreto 980/2003. ¿Vale? En nuestra página web www.asemed.org tenemos los teléfonos y asemed.org tenéis toda la formación que podemos realizar, que podéis consultar y que podéis ver y pedir información incluso a los teléfonos que aparecen en la página web. ¿Cómo recomendáis empezar en la mediación civil a nivel laboral? Bueno, obviamente nosotros siempre decimos que un profesional de la mediación lo que debe primero es publicitar sus servicios. Al fin y al cabo es como un abogado, un psicólogo, un procurador, buscarse su hueco profesional. Obviamente las instituciones de mediación, nosotros que hemos nacido y que tenemos la vocación de gestionar miles y miles de procedimientos de mediación, pues a nuestros mediadores inscritos en el registro que cumplan con todos los parabienes y todas las obligaciones legales, pues serán encomendados a gestionar esos procedimientos de mediación por nuestro centro de mediación y será ASEMED quien gestiona económicamente esos expedientes y quien pagará a los mediadores y mediadoras en la gestión de los conflictos. Pero desde luego hay que abrirse un campo y hay que abrirse un desarrollo poniendo una placa, mediador, mediadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y también buscando huecos profesionales con instituciones, con empresas, con notarías, despachos de abogados, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoras la posibilidad de que las partes asistan a la mediación asistidos por sus letrados? Yo lo valoro muy positivamente. Yo creo, como dije al principio, que la mediación sin abogados no va a triunfar. Los abogados tampoco deben tener miedo a participar en un procedimiento de mediación. Hombre, los abogados principalmente han sido entrenados y preparados para asistir a los estrados judiciales, a informar, a interrogar, etcétera. Pero también hay que entrenarse como mediadores cuando sea en ese rol, pero también hay que saber cómo participar en un procedimiento de mediación. Nosotros, de hecho, en nuestra escuela tenemos un máster de mediación para abogados, para que sepan cómo gestionar cómo participar en esos procesos de mediación. A mí me gusta que vengan los abogados. Obviamente tienen que participar las partes y los abogados tienen que asesorarlos y tienen que hacer intervenciones también educadas, atendidas a la buena fe, viniendo al conflicto, viniendo a la mediación con manos abiertas y corazón puro. Lo que no pueden venir es para fastidiar o para perjudicar o para liar el procedimiento de mediación. Porque la buena fe debe ser acreditada, en este caso, cuando viene al procedimiento de mediación, se le supone la buena fe, pero también el equipo mediador debe saber gestionar
esos conflictos para llevar la dirección de ese procedimiento y llevarlo de una manera conveniente. Hay otra persona con la mano levantada, Adela. Adela, por favor. Hola, buenas tardes. Lorenzo, ¿me escuchas? Sí. Primero darte las gracias por esta ponencia. Ha sido muy clarificadora. Mi pregunta es sobre el tema de honorarios, porque me la han planteado unos abogados por el tema de la confidencialidad. Es decir, me preguntan, ¿cuánto es el coste en general? Hay que pagarse el coste al cliente. El cliente quiere saber cuánto es el coste de su procedimiento. Primero será el coste de la mediación, el coste de los letrados en el procedimiento judicial en caso de no llegarse a acuerdo, pero si nosotros tenemos que ir con nuestros clientes a la mediación y luego, como somos partícipes de todo el conocimiento de la mediación en ese proceso y tenemos que mantener la confidencialidad, entonces luego el pleito lo tienen que poner otros compañeros. No. Si te entiendo, tú quieres decir que si un abogado va como asesor de una parte a un procedimiento de mediación, si no puede intervenir posteriormente, te digo que no, que sí puede intervenir. Los abogados no tienen limitaciones. Lo que está claro que lo que conozca en el procedimiento de mediación, por ejemplo, no podría preguntarle cuando interrogue a la parte contraria, no podría preguntarle, usted dijo en el procedimiento de mediación tal cosa, porque eso el juez le impedirá que pregunte sobre eso, ¿vale? En los procedimientos civiles, cuidado, ¿vale? Es decir, que si hay un procedimiento civil posterior porque no se ha llegado a un acuerdo, no se podrá interrogar a nadie ni utilizar esa información en el procedimiento de mediación, porque podría ser un delito de revelación de secretos. Y además también porque la mediación está protegida, digamos, con la confidencialidad no de protección de datos, sino la confidencialidad penal. Y desde luego incurriría en responsabilidad disciplinaria el letrado que manifestase en un juicio lo que ha conocido en el procedimiento de mediación. Vale, porque también me lo planteaban despachos de grandes que tienen distintos departamentos, el de mercantil, procesal, y se planteaban porque ellos iban por la línea del derecho de la mediación colaborativa y se planteaban este tema también, me lo planteaban. De acuerdo, pues muchas gracias. A ti, Adela. Gracias a ti por asistir. Bueno, pues nada, finalizamos dando las gracias. Ha sido una pena que hayamos tenido el problema a la entrada porque había mucha gente que se había inscrito, pero enviaremos la grabación a todas las personas que se inscribieron en la webinar. Muchas gracias, buenos días. Ya sabéis que en la Asociación Española de Mediación nos tenéis a vuestra disposición. Un saludo.